Hola, soy el Diego que está editando esto y se acaba de dar cuenta que por algún motivo su voz no se escucha dentro del video. Entonces lo que voy a hacer va a ser comentar por encima lo que más o menos dije y espero que disfruten de la discusión porque salió demasiado bien a mi gusto y hubo bastante juego. Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal en el cual vamos a realizar una discusión y para ello hemos traído a los siguientes invitados. Rubén Workout, un gran atleta de Guayaquil, súper que bueno. A Leo Camacho de Cuenca, que es uno de los mejores atletas que tiene mi ciudad y es mi coach. Y a Nico, que es de Quito, es también profesor y es un gran atleta. El día de hoy vamos a discutir sobre la diferencia que existe entre la front y la plancha en dificultad y cómo no es tanta como la mayoría de las personas piensan. Para eso, ¿qué te parece si comienzas tú, Rubén? ¿Cómo está mi gente? ¿Todo bien? Acá estamos en el canal de Diego. Gracias por la invitación. La verdad, en mi caso, yo hice una encuesta en Instagram, entonces pregunté a la gente que cuál de los dos era más difícil, si la plancha o el front. Y en el caso de las historias que yo publiqué, la mayoría de personas indicó que la plancha era más difícil. Entonces, vamos a discutir sobre ese tema, vamos a ver si es verdad que la plancha es más difícil. Yo ahorita estoy con la información de las personas que me dieron. En teoría, para ellos la plancha es más difícil. Bueno, ahora vamos con la opinión de Nico. Dime tú qué opinas. Igual, primero que nada, agradeciéndote, Diego, por la invitación, saludando a todos tus suscriptores, es un honor estar aquí. Y eh, yo pondría en dos puntos principales, para mí, si es un poco más complicada la plancha. ¿Por qué? Porque en el front, en los músculos principales, Diego, si yo te digo, dame dos músculos, que no sea el core, que trabaje en front lever, dime dos músculos. Ya, ya, dorsal y el hombro. Yo los principales que pondría son dorsal y tríceps. Y para plancha, que me des dos músculos, igual sin contar el core. Ya, excelente. Hablando en cuestión de masa, el dorsal y el tríceps, poniendo los que yo dije, obviamente implica muchos más el hombro, el antebrazo, un front lever, una plancha, pero poniendo como principales, son músculos con mucha más masa que el hombro, el bíceps, que es lo que más se trabaja en la plancha, la escápula. Entonces son músculos más grandes y también más fuertes por naturaleza. Obviamente, como nosotros los entrenemos, es como se van acoplando, van ganando más fuerza. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, que para mí es el más importante de todos, es que al entrenar front lever tienes menos posibilidad de lesionarte. ¿Por qué? Porque hay mucha menos presión en las articulaciones como muñecas, en codos, en hombros. Esas dos cosas yo pondría. Bueno, Leo, danos ahora tu opinión. Y asimismo, de lo que ya había escuchado, lo que estaba hablando Rubén en su directo, de lo que decía que más que todo también depende de los gustos y de la parte genética y de cómo se ha venido desarrollando el atleta. Porque desde mi parte, desde mi perspectiva de lo que he sido, de lo que soy entrenador, de mí tengo dos personas. Cuando las entreno, siempre las evalúo al principio y veo qué predominio de fuerza tienen, o de jale o de empuje. Entonces, la mayoría le digo que le indico que haga un pull-up. A lo mucho, o sea, el 90% puede ser uno, a lo mucho dos. Ahora, les llevo a hacer fondos y de por sí pueden hacer 5 hasta 10. He visto a alguien que ni siquiera puede hacer una dominada, puede hacer 5 fondos. Es de por sí del predominio. Y la otra cosa, lo que dice Nico también es muy cierto, de que en las dominadas intervienen músculos de mayor masa, más grandes y más fuertes que en la plancha. Y también de que es más lesivo la plancha, eso sí, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a recibir tanta presión en muñecas y en codos, a comparación del front lever, que si bien también se requiere una buena fuerza y tensión en la parte del hombro y dorsal y tríceps, no es tan lesivo, porque como decía Rubén, de que nosotros, amigos calisténicos, siempre estamos trepados en la barra, haciendo pullovers, pull-ups, freestyle,
entonces ya se viene a reforzar esa parte, pero no estamos en el piso haciendo siempre flexiones, parada de manos o planchas, es mucha la tensión. Entonces eso sí viene siendo un tema interesante de discutir. En ese caso, por ejemplo, me he dado cuenta en cuanto a la comunidad calistenia, cómo va creciendo. En realidad, actualmente, ver un video de una persona haciendo full planche con press, push-up y todo, sorprende mucho más que una persona que te pega un front lever pull-up y variación de front lever con agarres abiertos o cerrados. De alguna forma, la plancha denota un poco más de fuerza, o sea, transmite más fuerza por el hecho de que al momento de realizarla, tus músculos suelen tener como que un mayor esfuerzo al momento de hacer como que vas en contra de la gravedad. Entonces el músculo se ve, por ejemplo, en atletas que tienen una masa muscular increíble, se les raya más el hombro, que esa es una parte muy llamativa del cuerpo al momento de hacer una plancha. Entonces como que se nota ese poder, por así que a la gente le gusta. Y entonces por lo general eso es lo que llama más la atención, hacer una plancha que un front lever. Aparte de que, como ya lo había dicho en el en vivo que hice anteriormente, que mucha gente empieza haciendo pull-up, pull-over, muscle-up, todas esas cositas así para el freestyle. Entonces, se les hace más fácil, como quien dice, lanzar el front lever, lanzarlo. Pero en cambio, si tú no tienes una base como esa de ahí en una plancha, tú quieres lanzar una plancha y lo primero que haces, te lesionas la muñeca, te lesionas el codo por no bloquear bien, te lesionas el hombro por exceso de esfuerzo y cosas así. ¿Por qué? Porque no hay una base. A lo mucho han hecho fondos, han hecho algún básico, pero nunca se han dedicado a hacer algo más fuerte, algo que les deje un poquito más de fuerza para la palanca que hay que hacer en una plancha. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, cada uno tiene su punto fuerte y es muy equilibrado en realidad, porque como tú dijiste anteriormente, una cosa es hacer un front lever y otra cosa es hacer el señor front lever, que tiene unos puntos muy importantes en cuanto a la fuerza abdominal, la retroversión pélvica, la línea recta, la parte del bloqueo, que eso es una parte que es muy difícil para muchos, y yo me incluyo, que la parte del bloqueo, tanto en la plancha como en el front lever, a mí se me ha complicado. Y eso es una parte muy difícil de arreglar si no se trabaja desde el principio. Entonces, yo pienso que para las dos, tanto como plancha como front lever, el bloqueo es algo que no varía, es igual de difícil. Exacto. Hay una enorme diferencia entre hacer un front lever que solo sea recto, que es válido, te van a hacer válido, aun cuando te exiges un poco más y haces un front lever con retracción pélvica, sacando un poco más del pecho, cosa que se vea bello, bello, bello. Es lo que yo llamo un señor front lever, por favor. Y pues es bastante curioso cómo nos hemos vuelto en la evolución de la calistenia mismo, nos hemos vuelto más exigentes en el sentido de que antiguamente se tiraba una plancha y con que sea una plancha recta bastaba. Ahora exigimos que la plancha tenga hollow, esté recta, desbloqueada. ¿Qué opinan de ese cambio que hubo de cierta manera, esa evolución que hubo en la calistenia en general, en cómo nos pusimos tan fisgones o medio fresas en el sentido de que la técnica pasó a ser tan importante? Es que justamente eso de la evolución de este deporte de calistenia y seguridad, así mismo como yo me motivaba viendo los videos del 2012, 2013, por ahí, en ese entonces la mayoría de los atletas hacía frutos, era algo completamente normal, como tanto en la parte en ese tiempo, la parte de lo que es Estados Unidos, la mayoría creo que tenía front lever mal hecho por ese tiempo, pero o sea, un front lever. Plancha, ningún norteamericano por sí, excepto unos cuantos, tenían una buena plancha. Vuelta en esa parte, cuando ya se unió esas dos, lo que viene siendo la parte europea, que ellos eran solo estáticos y vieron ese impacto de que son las planchas, ahí es que empezó a hacer esa moda y poco a poco fue evolucionando, como vos dices, que mejor postura, mejor técnica, que para algunos es eso importante. Entonces eso fue lo que marcó esa diferencia desde atrás mismo, de que el front lever ya era algo común y apareció ese impacto visual de las planchas, porque las planchas, eso sí es verdad de que la ventaja de las planchas es que tiene una gran variedad, puedes hacerlo en el piso, en barra, en paralela, en anillas, puedes hacer agarre supino, neutral, como quieras puedes hacer la plancha, tiene full variedades, full técnicas y demás ejercicios. Entonces, eso creo que es más también por gustos que la gente tiene, de que la plancha es más, tiene un mejor impacto visual.
No sé qué opina el resto. O sea, hubo una evolución bastante curiosa en ese sentido, en el que nos volvimos bastante fisgones, pero en la plancha. Y también en lo que la mayoría de ahorita en estos momentos de cuarentena van a salir solo empuje, porque solo eso pueden entrenar y front lever verás cómo se van a descuidar y necesitan un poco unos recursos. Entonces, al menos que tengan una barra donde colgarse o se ideen alguna forma, van a salir solo empuje la mayoría de ellos. Chuta, primero que nada, es verdad eso. Yo no tengo, por ejemplo, una barra alta y me escapé uno de estos días un ratito a Olimpo, al gimnasio, a entrenar y créeme, he perdido bastantísimas barras. O sea, me cuesta, por más que entrenando front lever he estado así de Ale, una barra en sí se me complicó mucho más porque es un ejercicio que no he realizado. Entonces eso, tienes toda la razón, vamos a salir de aquí a retomar eso desde el principio. Y hablando de esto del front lever y la plancha, bueno, nosotros vamos a una competencia y como ustedes dicen, vemos poniendo un número cualquiera, a 5 personas con plancha y a 30 con front lever. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que acotando lo que dice Rubén, lo que dice Leo, no todos esos 30 front lever que vemos son front lever con buena postura. El 80% van a estar con los codos doblados, van a estar con un agarre falso extremo, van a estar con la cadera caída. Entonces, obviamente, si es que en una plancha nos portamos exigentes porque un codo está penitas doblado, ¿por qué en front lever no? Entonces, dejamos pasar el front lever en esas cosas, pero una plancha no. Por eso yo creo que también te apoyo, Diego, en que no están tan lejos, porque conseguir un front lever con la técnica perfecta no es fácil. Conseguir un front lever doblado codos a mí me cuesta, justo como Arwen también estirar los codos me cuesta muchísimo. Y tengo que trabajar para eso, así como para una plancha tengo que trabajar para eso. Conseguir un front lever con una postura aceptable, o sea, doblar los codos con otras fallas que tenemos, no es tan complicado, pero llegar al front lever perfecto, así como la plancha perfecta, sí tienes un nivel de dificultad. Ahora quisiera preguntarles, para ustedes, ¿qué tanto influye la genética en la facilidad de la plancha o del front lever? En realidad, para lo que es el front lever, yo he visto que mucha gente le va muy bien cuando tienen la parte del antebrazo un poco más alargada que la parte del bíceps y tienen las manos grandes. Por ejemplo, yo tuve un alumno que era escalador, ya él hacía full escalada y los dedos le eran súper fuertes, o sea, los antebrazos súper fuertes. Y él, para hacer un front lever, pongámoslo así exageradamente, un mes, pero para la plancha estuvo un año y sacó solo Strider. O sea, imagínate la diferencia, que de la influencia de la fuerza que tuvo el deporte anterior para los estáticos que quiso sacar. Entonces, la diferencia fue abrumadora. Entonces, ahí influye mucho la fuerza del antebrazo. Yo pienso que la fuerza del antebrazo es fundamental tanto para el front como para la plancha. En cuanto a la plancha, yo veo que muchas personas que dominan la plancha suelen tener la parte del tronco más alargada con respecto a la de las piernas. Genéticamente me he dado cuenta que mucha gente así se le hace súper fácil hacer las planchas, incluso hacen los press súper rectitos y todo. Cambio, por ejemplo, yo tengo el tronco full cortito y eso quiere decir que mi palanca va a ser más corta también con respecto al brazo. Yo tengo, como por así decirlo, más largas las piernas en relación a la parte del tronco y mi palanca se me hace muy adelante, o sea que tengo que hacer el doble de fortalecimiento y no es excusa, simplemente debo entrenar más, pero eso es lo que tengo yo, entonces ahí es donde tiene que intervenir todo esto del fortalecimiento de hombros, antebrazos, bíceps, todo, pero que tenga que esforzarme más no significa que no pueda hacerlo, lo puedo hacer, pero me va a tomar un poco más de tiempo. A veces uno por apresurarse se lesiona porque ve que una persona en un mes lo hace y uno lleva un año y no lo puede hacer, entonces ese es un factor muy importante también, que la psicología también interviene mucho ahí. Justamente eso de lo que es muy importante, lo que el anterior que habías dicho, de que la parte genética. Lo que he recibido de clases, lo que siempre nos decía un profesor era que nos hacía esta pregunta: ¿un atleta nace o se hace? Porque
de por sí todos somos diferentes y, no, y basándonos en eso, la mayoría de personas tiene una distribución de fibras musculares distribuida de diferente manera. Por ejemplo, en eso de que un atleta nace o se hace, es de que unos atletas ya están predestinados, poniendo este ejemplo en lo que viene siendo el atletismo, en los corredores, en los velocistas de 100 metros. Hay personas que ya nacen para ser netamente velocistas por su predisposición de las fibras rápidas que vienen siendo más desarrolladas. En cambio, ya tenemos al extremo, que vienen siendo los maratoncistas, los cuales tienen mayor cantidad de las fibras lentas. Y es por eso de que aún así un velocista quiera ser maratoncista, le va a costar. Obviamente, como dice Rubén, no es que no pueda, sí puede pasarse esa rama del deporte, pero le va a costar. Entonces, poniendo eso a lo que viene siendo en los estáticos, sí hay una gran diferencia entre una persona que yo también he conocido a full atletas que he entrenado, que el front lever lo sacan relativamente rápido, mientras que la plancha se les complica. Y así mismo hay lo contrario. Por ejemplo, el Yevgeny, él creo que sacó plancha en 3 meses, la estrada de plancha sacó en 3 meses, pero asimismo sí le costaba un poquito más el front, entonces eso sí está, sí va a depender demasiado de la genética, va a depender, pero asimismo no es que nos haga imposible. Bueno, hablando más justo de lo que están diciendo los chicos, si nos centramos en los deportes olímpicos, principalmente, yo creo que busquen un corredor de 100 metros pequeño. No hay, casi no hay. Busquen un corredor de 50 kilómetros tuco, grande. No hay. O sea, en esos deportes que son olímpicos, que tú estás para representar a tu país, tu vida es entrenar 6 horas diarias durante 6 días a la semana, puede que influya bastante. Eso, puede que no te dejen entrar ahí porque tu cuerpo no es el adecuado. Pero hablando del street workout, la mayoría entrenamos por diversión, porque nos gusta, porque amamos el deporte. Y yo lo que puedo decir es que por más que se nos complique más, aquí no hay nadie que nos diga, tú no puedes hacer esto. Entonces, si yo quiero tener una plancha y mido 2 metros, se me va a dificultar más si tengo los brazos cortos y las piernas de 1,5 metros. Pero eso no me impide hacer las cosas. Me pueden tomar más tiempo, como dijo Rubén, debo prepararme más que algunas personas, pero si quiero, puedo hacerlo. Entonces, nos toca esforzarnos más a algunas personas, a algunas les toca menos, así. Pero eso no es un impedimento. Simplemente toca planificar bien las cosas para conseguir lo que queremos. Eso y Sí, mira, precisamente por eso de ahí que hablamos del tiempo, de que a uno le gusta competir, ahí es donde interviene la disciplina, la verdad, una fundamental por lo menos el deporte que nosotros hacemos. Si no eres una persona disciplinada, al primer momento en que sientas un mal dolor o alguna cosa, dices, no, esto no es para mí, me voy y se acabó. Pero para nosotros ha habido lesiones, ha habido golpes, ha habido desánimos, ha habido experiencias que no nos agraden. Por ejemplo, yo que he sido una persona que aquí en Guayaquil fui de los primeros que comenzó esto, cuando ya en Quito ya había gente que ya hacía, pero nosotros no conocíamos a nadie porque era desconocidísimo el deporte en ese entonces, 2016, enero del 2016, 2015, diciembre de 2015, por ahí. Entonces, en eso tú te quedas porque tienes mucho tiempo entrenando y sin embargo no puedes hacer cosas que hay personas que en 2 años ya la tienen. Pero eso no quiere decir que tú tienes que tirar la toalla y decir, no, pues chuta, esto ya no es para mí, ya hay mucha gente que ya me ha ganado 1.000.000 competencias, ya mejor ya no compito más y me dedico a otra cosa. Entonces, la disciplina es muy importante en esto. Y muy aparte si tengas predisposición genética o no, tú solamente tienes que esforzarte hasta ver realmente cuál es el límite de tu cuerpo, porque si no, en cualquier deporte que te metas, si no le metes la disciplina que tienes y las ganas, vas a fracasar en cualquiera. Porque yo, por ejemplo, he conocido personas que han tenido talentos naturales, que yo le llamo, que es gente que nace con una facilidad increíble para aprender las cosas. Pero ¿qué pasa con esos talentos naturales? Cuando al momento de entrar en alguna disciplina deportiva, alguna cosa, sea lo que sea, se aburren. ¿Por qué se aburren? Porque a ellos se les hace sencillo. Entonces, dice, yo estoy aquí en Street Workout, pero me salió el triple 360 en 2 días. Me salió una media plancha en 3, 4 semanas. Y al rato tú lo ves, ya no quiere competir, no quiere hacer nada, ¿por qué no? Porque le llamó la atención otro deporte y se va.
Entonces hay mucha gente que pasa por ese trámite y nos quedamos sin atletas. Entonces el deber de nosotros como profesores siempre es tratar de formar una comunidad que se mantenga con el tiempo a pesar de que le cueste o no llegar a un nivel élite o pro. Entonces es muy importante esto de la disciplina y bueno, hay que tener en cuenta mucho lo de la predisposición genética, la manera del trabajo y todo, pero siempre hay que darle esfuerzo a cada uno de la manera que le parezca correcto y tratar de no lesionarse, que eso es lo más importante. Yo quiero hacer una pregunta. Oye, Nico, de Quito, ¿quién es de así de los primeros? Porque yo los que conozco era el Lincoln, que él estuvo en la primera competencia. El Lincoln, que hasta ahora sigue, también es profesor, coach, De Lincoln sí me su acuerdo. grupo. De ahí el Johnny Chafla también, de lo que me acuerdo. El Kevin Monobanda, el Kevin Cuesta, pero ¿Qué cuesta? de ahí hubo otros que se fueron así, no estuvieron entrenando y se fueron desertando, pero obviamente Quito es grande, entonces allá en el valle, no sé, o en el norte o en el sur, no sé quiénes eran así Que nos los diga que Nico, que nos impulsaron diga el deporte, más tarde, sí. más tarde. Porque yo lo que sabía era que antes todos, cuando no había ningún gimnasio de calistenia, ellos se iban a la Carolina, ¿verdad? A entrenar, y ahí creo que era su punto de reunión y todo eso. Sí, ñaño. ¿Sabes que fue un poquito chistoso como yo conocí la calistenia? Porque yo, o sea, yo hacía videos antes de nada. Yo siempre he sido Sí, grabando otro día, videos, así, editando todo. Y un día Daniel Rojas me escribe, el Daniel Rojas. Daniel Rojas, Sí, oye, grábame un video para tal cosa, este es mi deporte, la calistenia, street workout. Yo no conocía nada. Yo le digo, ¿cómo? Más o menos, ¿cómo? Y me manda un video creo, de Aníbal, así, haciendo una plancha caída, haciendo las pull-ups, me quedo asombrado, o sea, digo, wow, qué bestial. Cuando total, al momento de hacerle el video, no se dio, no me acuerdo ni por qué, pero no se dio. Entonces, yo al mes de eso, al mes de que vi eso y no se dio la oportunidad, ya no conocí más, yo siempre igual estaba dedicado, mi deporte era el básquet y me fracturó el pie. Entonces ya no podía hacer nada de básquet y digo, ¿qué hago en este momento? Y ahí fue cuando dije, chuta, bueno, me voy a meter un poquito a esto de acá, de la calistenia. Y ahí fue cuando conocí, ahí sí, por fin, a Lincoln, a Daniel, que siendo sincero, yo no soy muy antiguo, pero los primeros que yo sé son justamente los que tú dijiste, Lincoln, Rojas, Cuesta, de lo que yo tengo entendido, fue por un tiempo el mejor del Ecuador sí. indiscutiblemente. O sea, hubo un tiempo en el que él traía todos los trucos, al menos de dinámicos al Ecuador. Si no me equivoco, fue el primer 540, primeros Sí, Él era el dios 2000. del front lever en esos tiempos. Entonces, él fue de los primeros en hacer eso. Y de ahí, en cambio, el grupo de los Iron Soul, que son a los que más ha llegado hoy, algunos son nuevos, pero en cambio son los que prácticamente trajeron el free a Ecuador. Entre ellos está Anthony, Johnny Chafla, Eric, que son prácticamente mi grupo, mis amigos, que trajeron el free a Ecuador. Por más que ellos supongo que ustedes le conocían como los que no tenían ni front ni nada, ni back lever, creo, porque iban a las competencias a hacer free, a hacer dinámicos, no Dinámicos, hacían sí, estáticos, dinámicos. pero ellos prácticamente fueron los primeros en traer los dinámicos, en mezclar eso, y en general Cuesta, Lincoln y Daniel Rojas. Ellos fueron los que trajeron todo acá. ¿De qué año estamos hablando, Nico? Creo, de lo que Tú tengo dijiste. entendido, Mm. chuta, habrá sido 2016. Siendo sincero, no recuerdo muy bien, pero creo que 2016 más o menos. Yo siempre he pensado que Comencé. 2016 fue el año clave del street workout aquí en el país. Aquí en Ecuador, sí, la verdad. Sí. Sí. 2016, yo pienso que eso fue como que se unieron todos así y ya llegó un punto en que había un full nivel, personas como yo que estábamos empezando de todos los lugares, ya más o menos por agosto, que fue la competencia acá en Guayaquil, ahí fue que yo me di cuenta de la grandeza que tenía el deporte, porque la verdad yo pensaba que eran los dos o tres que estábamos acá en Guayaquil y no conocía a nadie. Entonces yo me acuerdo cuando lo vi a Leo con su gente,
a la gente de Manta, a la gente de Hippie Sí, Japa, Hippie que esos Japa. vinieron a sorprender así con todo el nivel que Sí, tenían, nadie los porque conocía. en ese tiempo, para nosotros, el 360 era una brutalidad y un Master 360 era una cosa, pero ellos vinieron a pegar un swing doble, era una, o sea, una buena plancha. El que ganó el novato, que era Oscar, el de Manta, que Sí. yo me acuerdo que ahí quedé en tercero, él ya tenía casi que una plancha de straddle ahí ya en el tiempo que ni siquiera Erbo podía hacer yo. Entonces imagínate ese boom que hubo en ese momento, fue como que a todos nos voló la cabeza. Entonces yo pienso que 2016 es el año fundamental de calistenia acá en el país. Bueno, eso fue como que un entretiempo. Vamos a dar el veredicto, a ver, cada uno qué piensa si es más difícil, la plancha o el pro. Yo, como les dije, me mantengo en los dos puntos iniciales que les di. En la plancha tienes una dificultad o sea, es más fácil lesionarse en plancha. Entonces, eso te va a frenar. Si es que tú no tienes cuidado, te pongo ejemplo, un front lo puedo entrenar más veces a la semana que una plancha, porque no tengo que descansar las muñecas, no tengo que descansar el codo, los hombros, entonces puedo progresar un poquito más rápido. En cambio, en la plancha necesito descansar las articulaciones, fortalecer más las articulaciones. Eso le da mayor dificultad, además de que los músculos tienen menor masa, menor tamaño. Yo me mantendría en eso, pero metiendo que obviamente llegar a un front lever perfecto, con buena postura, no es para nada fácil. O sea, no es para nada fácil. No es que yo pongo, y yo tengo de mis alumnos, bueno, antes de que pase esto de la cuarentena, al menos unos 15 o 20 que mantenían un front lever de al menos 4 o 5 segundos, pero de todos ellos, de los 15 o 20, eran 3 o 4 que mantenían un front con los codos estirados, con el cuerpo 100% recto, una retroversión pélvica y una línea, que estén perfectos. Entonces, también hay que tomar en cuenta esa dificultad, que son pocos los que llegan a ese punto de front lever, así como pocos a los que llegan a una buena plancha. En eso me... Yo también, o sea, sí estoy bastante de acuerdo con lo que dice Nico, de que la plancha sí tiene un mayor grado de dificultad por todo lo ya lo antes mencionado, la musculatura tonificada, algunas partes fisiológicas de nuestro cuerpo, sin dejar aparte de que front lever también es un ejercicio mismo que cuesta de por sí trabajarlo, de que no hay tanto riesgo de lesión. Entonces, sí, sí, hay que admitirlo. La plancha es bastante difícil, pero no por eso vamos a desprestigiar al front. No. Entonces, sí, o sea, la plancha es difícil, pero el front también le sigue ahí. Están ahí casi a la par. Obviamente la plancha gana, pero están ahí a la par. Está Lleva 2 rayado el puntos la plancha, Diego. creo, ¿verdad? O van Sí. empate. No, va dos planchas. Ok, a ver, bueno, Ahorita les va poniendo el primero mi dinero. opinión personal, yo digo que, o sea, también diría que la plancha tiene mayor dificultad. Ahora, a nivel experiencia, a nivel de profesor, de cómo he visto a mis alumnos, depende de cómo, o sea, depende de cómo dirijas el entrenamiento, la verdad, porque yo he visto que al momento de darle esa parte del entrenamiento enfocada al front, se comporta exactamente igual con la plancha. Si tú le das mucho al front, te vas a hacer el dios del front, y si le das mucho a la plancha, te vas a hacer el dios de la plancha. Ahora, como dicen ustedes, le gana un poquito la plancha. ¿Por qué? Porque la plancha cansa a nivel articular. En cambio, el front cansa solo a nivel muscular. Y tú con dolor muscular puedes seguir haciendo cosas, pero cuando te duele una articulación, tú dices, no, ahí nomás, mejor descanso un ratito, espero que se me Si es pase que el dolor y eres hago. inteligente, Entonces, si es que no, sigues nomás. eso de ahí es algo que en realidad incluso hasta llega a desmotivar, porque un dolor en la muñeca, olvídate, ni siquiera parada de manos puedes hacer. O sea, imagínate el daño psicológico que te haces tú mismo ahí por no poder asentar la mano, no poder hacer otras cositas que tú ya habías dominado. Por ejemplo, yo no me considero que tengo todavía la parada de manos perfecta, pero ya tengo cierto dominio. Entonces, imagínate no poder hacer una parada de manos por un dolor de la muñeca provocado por la plancha. Entonces, ahí es donde viene y ahí yo diría a la gente, no, es que la plancha es más difícil porque me hace doler horrible el bíceps, me hace doler horrible el codo, me hace doler horrible el hombro. En cambio, el front lever no.
Entonces ahí es donde viene. Yo pienso que esa es la diferencia. O sea, el dolor que te causa la plancha es articular y el dolor del front lever es muscular. Ahí es donde viene la diferencia de recuperación y la diferencia del entrenamiento. Entonces, iríamos 3-0. No sé qué dices tú, Dieguito. Dígame. Ahorita por la cuarentena. No se puede hacer nada. Sí, pero cuenta lo que decías eso, en lo que viene siendo de Víctor Kamenov, él en las primeras competencias que veía solo hacía planchas, sobre todo allá en Rusia, hacía solo planchas. Cuando ya fue a competir a, a España y a otros lugares, ahí fue que pum, ya empezó a hacer dinámicos, 1540, dobles, Scorpions, todo. Entonces él de lo que pasó a hacer solo estáticos y conseguir un nivel alto de dinámicos es mejor. Acá alguien que tenga solo dinámicos y que se le va a costar hacer estáticos, porque de por sí a la mayoría que hace dinámicos no le gusta hacer estáticos. O no, Nico. Porque no gusta la pierna. O sea, sin meterme justo a ese tema, yo lo que opino es que al menos alguien que tenga buenos estáticos y buenos dinámicos es extremadamente difícil de encontrar, porque puedo encontrar a alguien excelente en estáticos, pero regular en dinámicos, pero alguien que sea excelente en ambas cosas es difícil, porque así como menosprecian los dinámicos, ellos necesitan su tiempo. Puedo tener un swing 540, cualquier cosa, pero si no son limpios, si no son estéticos, no llegan al punto de la excelencia, así como uno exige la postura en plancha, lo mismo es en los dinámicos, necesitas tener limpieza, tener vuelo, caer limpio, todo eso. Yo, por ejemplo, en Ecuador, obviamente, loco, tiene buenos ticos y sus dinámicos son limpios, son hermosos, son súper suaves. Son entonces, demasiado limpios. Claro, es de los pocos que es excelente en lo uno y en dinámicos es excelente. Equilibrio, o sea, hay equilibrio. Está al tope. Exacto. De ahí otros pocos que podría decir que, bueno, para mí que él tiene unos dinámicos súper buenos. Se puede decir, solo en dinámicos es de los mejores del Ecuador y solo en estáticos también. Entonces es algo súper, súper bueno de reconocer. De ahí otras personas que pueden ser unos dioses en estáticos, pero ¿por qué? Porque no le meten horas a los dinámicos y eso te da más tiempo. Entonces también hay que reconocer a las personas que son completas. Eso es lo que me parece bastante a mí. Bueno, para próximos videos, primero grabar bien mi audio y no tener que estar haciendo esto. Esto no lo están escuchando ustedes, pero sí la gente que está viendo el video entero. Lo cual no sé quién carajo se come este video entero, pero bueno, tal vez está demasiado largo. Y segundo, tenemos 2 temas para discutir en próximos videos, los cuales van a ser el primero, dinámicos versus estáticos, y el otro, el cómo se desarrollaron las competencias en el país. Sé que nuestro país es un país pequeño, pero sin embargo nos serviría bastante tener un análisis y una reflexión de esas mismas. Ese me parece un buen tema También. para tratar, la verdad. Hemos tenido muchos inconvenientes en relación a eso. Yo por mi lado, de ley, perro. Confirmado. También yo me uno ahí. ¿Qué encuesta? Diego. Suscríbanse al canal de Dieguito, ya saben, suscríbanse al canal de Dieguito, que tiene contenido excelente. Hay que ver esto. Se va a rapar. Y se suscriban a mi canal también, ya mismo llegamos a los 2000 suscriptores.